Día. Director General de Cultura, señor Miquel Nadal. President del Consell Valencià de Cultura, senyor José María Lozano. També tenia previst que vinguera el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València, senyor José Luis Moreno, que arribarà un poc més tard. President de la Fundació Blasco Ibáñez, senyor Ignacio Soler Serrano. Secretari General de la Fundació, senyor Ángel López. Presidenta de l'Associació d'Amics, Immaculada Hernández Montpó. I senyors ponents, Marc Gapreda, Javier Varela, que encara no ha arribat, i Emilio José Sales. Persones assistents a aquesta jornada, amics i amigues tots. Bon dia. En nom del Museu Nacional de Ceràmica us dono la benvinguda a aquesta jornada que acollim amb el títol Vicente Blasco Ibáñez, el seu llegat entre les nostres col·leccions. Traduït al castellà, Vicente y Blasco Ibáñez, su legado entre nuestras colecciones. No se nos escapa la relación del Museo Nacional de Cerámica con un escritor valenciano universal como es Vicente Blasco Ibáñez. Desde que el 29 de enero de 1967, un domingo por la tarde, rememorando el día en que se cumplía el centenario de su nacimiento, se inauguraron unas salas dedicadas a su memoria con objetos donados unos y depositados otros por la familia, por el Ayuntamiento de Valencia, en una colaboración que se inició en 1965. Más allá de la relación del escritor con este museo, esta fascinación que desde siempre había suscitado en nuestro fundador, Manuel González Martí, que lo hizo objeto de sus caricaturas y escritos desde muy temprana edad, cuando fundó la revista Cascarrabias en 1897, o más tarde desde las páginas de sus otras publicaciones, de las siguientes publicaciones que impulsó, entre ellas Arte Moderno, finales del siglo 1899, Valencia Artística en 1903 o finalmente Impresiones en 1908. Todo ello fue recordado en una reciente exposición que organizamos en el museo, comisariada por la señora Marc Gapreda, bajo el título Blasco en otro formato. En esta ocasión, nuestra convocatoria rememora el centenario de la publicación de la novela A los pies de Venus, en la que Vicente Blasco Ibáñez nos describe un personaje que se inspira en las investigaciones que realizaba el fundador del museo sobre azulejería borgiana, de la mano del canónigo José Sanchís Sivera, con quien además compartía la tutoría de Manuel Sanchís Guarner ante su orfandad. La relación de Manuel González Martí con la familia Blasco se mantuvo posteriormente tras su fallecimiento, en especial a través de Mario Blasco y de Gloria Llorca. Por todo ello es oportuno celebrar una jornada de estudio para acercar al público una figura universal de origen valenciano y cuyo legado está presente en el conjunto de nuestras colecciones que en parte hoy se exhiben en la Casa Museo Blasco Ibáñez, atendiendo a la lógica técnica de la museología actual. Antes de iniciar la sesión de trabajo, deseo agradecer a María José Badenas, a Marc Gapreda, organización de la jornada, con el gran trabajo de coordinación realizado por María José. También a nuestro personal de biblioteca, Alberto Algarra, María Llorens, al de Administración, Ana Tomás, Elena Ruiz, Teodoro Mateo, Amadeo Alemany, a nuestras compañeras de difusión, en especial a Isabel Gargallo, y a todo el personal de la casa implicado en la puesta a punto de todos los detalles que han hecho posible que podamos reunirnos aquí. Nuestros ponentes, ya que sin su aceptación este acto no hubiese tenido lugar. Y aprovecho para manifestar nuestro apoyo y deseos de pronto restablecimiento a Javier Lluc Prats, que desgraciadamente no podrá acompañarnos por motivos de salud. Entonces les pido a todos los organizadores un fuerte aplauso. Bueno, ahí la pequeña modificación en el programa de la ausencia de Javier Lluc y luego también vamos a incorporar la lectura de los mandamientos de la Ley del Libro, publicado por el Ayuntamiento de Valencia con motivo de la fiesta del libro del año 35, que ha sido pues, un comentario que nos ha ofrecido Marc Gapreda por parte de María Llorens, nuestra bibliotecaria. Por favor. Vale. Esta es una publicación, como ha comentado Jaume, del Ayuntamiento de Valencia de 1935. En ese tiempo se tenía la intención de crear un museo del libro
eran ideas que se tenían entre los intelectuales, personas del mundo de la cultura de Valencia de esa época. No pudo realizarse, pero hubo varias iniciativas relacionadas con esto y una de ellas es esta publicación, el elogio del libro de las publicaciones del Archivo Municipal. Y entre ellas pues, hay muchos datos anecdóticos, históricos, sobre la relación que tiene Valencia con el mundo del libro y nos llamó la atención, por simpática, esta relación de los mandamientos de la ley del libro. Algunos puede ser que no hayan ido... que hayan sufrido alguna modificación con el paso del tiempo, que lo podemos valorar ahora, pero en general podemos estar bastante de acuerdo. Los mandamientos de la ley del libro son 10. El primero, amarás el libro sobre todos los objetos y no reconocerás otros libros que los verdaderos libros. El segundo, no jurarás ni blasfemarás contra el libro, ni maldecirás del libro, que tan gran bien espiritual te hace. El tercero, consagrarás una buena parte de las fiestas a la lectura y todos los días del año el tiempo que malgastas en cosas inútiles, en los vicios o en el ocio. El cuarto, honrarás el libro esforzándote en elegir, estudiar, comprender su texto, admirándolo, dándole una encuadernación bella o digna y formando tu modesta o tu importante biblioteca. El quinto, no destruirás el libro. Junto al libro que ya has leído, pon el que estás leyendo y al lado de este, el que acabas de adquirir. Mañana aporta nuevas adquisiciones. Así se inician las colecciones y se crean las bibliotecas, a base de cultura, de la bondad y de la sabiduría de los hombres. El sexto, no leerás libros inmorales, repugnantes, obscenos. El séptimo, no hurtarás libros, ni pedirás libros prestados, cosa que equivale a un hurto. En cambio, el mejor obsequio que puedes hacer a toda persona que estimas es un libro. El octavo, no mentirás diciendo o propagando que un libro es malo porque la materia que no entiendes no te guste, porque el autor no te sea simpático, porque te cansen las descripciones de una novela cuyas bellezas, apasionado más por la intriga, no descubres, o porque tu escasa cultura, que has de acrecentar y consolidar ante los libros abiertos, se fatigue o se aburra con la lectura de los autores clásicos. El noveno, no desearás el libro que no sea tuyo. Si lo deseas, pon los medios para adquirirlo en legítima propiedad. El décimo, no codiciarás los libros extranjeros con preferencia a los de tu patria. Preferirás los libros escritos en tu propio idioma y los extranjeros de un valor universal. Estos 10 mandamientos se encierran en 2, en amar al libro sobre todo otro objeto y en honrarlo, poseyéndolo y conservándolo como el más preciado y sublime tesoro del espíritu. Doy paso de nuevo a Jaume. Gracias. En este caso hemos conseguido adelantar unos minutos sobre el programa, entonces empezamos con la primera conferencia. Está prevista la intervención de la señora Marga Preda, que es investigadora independiente, nació en Craiova, Rumanía, es médico y cirujano general por la Universidad JN Corpas de Bogotá, posgrado en geriatría y gerontología por la Universidad de Bucarest, y como investigadora independiente se ha especializado en Blasco Ibáñez, presentando diversas conferencias en el 16º Simposio FASPE de Literatura Castellana en Valencia, en el año 2017, en la Casa Museo Blasco Ibáñez, en el año 2018, en la Fundación Centro de Estudios Blasco Ibáñez, en el 2019, ha comisariado exposiciones sobre el escritor, como La Valencia de Blasco Ibáñez, hoy, Fundación Centro de Estudios de Blasco Ibáñez y Ámbito Cultural del Corte Inglés, Blasco Triunfante en Valencia o Blasco en otro formato en esta casa. Vicente Blasco Ibáñez en el Museo Nacional de Cerámica. Fue asesora para la película documental Blasco del año 2017 y es autora desde el año 2006 del blog El Argonauta Valenciano, dedicado a nuestro escritor Vicente Blasco Ibáñez. Marga, cuando quieras.
presentación. Buenos días. Es que estaba adaptándome a la parte técnica. Pues agradezco mucho la presentación de Jaume y agradezco a todos los asistentes y todo el personal del museo, porque para mí estos 3 años han sido mi familia, he aprendido mucho, es una institución con un gran equipo y lo que voy a presentar hoy, aunque es algo breve sobre un tema tan amplio, pero me tomará tiempo. Todo es el resultado de la colaboración de este gran equipo, de la biblioteca, del archivo, y es una forma de conocer principalmente 2 personajes muy importantes de Valencia y también para dar a conocer la empresa cultural, como le llamaba en la época, de ambos. Blasco no se puede no hablar mucho, porque dije que no voy a hablar de Blasco, pero sí, es el protagonista. Y vamos a ver, todos conocen que Blasco tuvo una relación muy estrecha y constante con el mundo de la cultura y del arte valenciano, ¿sí? Pero lo vamos a ver a medida que conocemos un poco el tema. Sobre el arte, Blasco decía: el arte es la suprema manifestación, es la suprema propaganda de toda idea nueva. El arte tiene una gran influencia en la vida de la humanidad y por eso es que nosotros, los hombres de novela, somos responsables del gran poder que llevamos en nosotros mismos, porque nosotros también somos la mente que educa a las generaciones y haremos loable el progreso y lo haremos democrático. En parte lo logró. Aquí tenemos una fotografía es aproximadamente de 1904, donde Blasco contempla el Mediterráneo junto a unas de las cariátides y se inspiró en la decoración de su chalet. Ahora ya no existe, sino está la casa museo que de alguna manera trató de reproducir el chalet. Desde su etapa de formación, Blasco demostró un gran interés por la historia y una afición excesiva, digamos, por lo que es la civilización griega, las civilizaciones antiguas, precisamente la griega. Y hay que tener en cuenta que en aquella época, digamos en el siglo XIX, espero que no voy a cambiar nada, voy a hacer una pequeña modificación. No. Sí. Bueno, en aquella época había un interés, una fascinación por una civilización, digamos, idealizada de lo que fue la antigua Grecia. Y en el caso de Blasco, esta admiración por la
Grecia antigua la utilizó no solo como objeto para investigación, para construir la trama de sus novelas, pero también fue una herramienta de pensamiento activo y crítico que marcó profundamente su postura ideológica e inspiró muchos de los proyectos, en grande parte pioneros e inéditos para su época. Vamos a ver. Bueno, ahí. Ya. No, es que se me salió. Es que... ¿Dónde estamos? ¿Aquí? No, es que... Y ahora se abre aquí. ¿Dónde está? No lo veo. Bueno. No se hizo ensayo técnico antes. Ahora sí. Bien, siguiente. Bueno, en aquella época era muy común que se le atribuya la denominación de Atenas a una determinada... ¿Sí? Bueno, a una localidad que en su contexto geográfico había destacado por sus actividades intelectuales y artísticas. Y ya en el siglo XX se utilizó también como recurso ideológico a favor del progreso. Varias ciudades, aquí enumero algunas, habían recibido este epíteto de Atenas de Alemania, como Weimar o Múnich, Buenos Aires, Atenas de América del Sur. En cuanto a Florencia, que era un sitio, un punto turístico importante por su patrimonio artístico, se llamaba Atenas de los tiempos modernos. Incluso Blasco, que lo visita en 1896, se llama la ciudad de las flores o Atenas de Italia, cuna del Renacimiento, cuya descripción la publica en su libro 3 meses en el país del arte, 3 meses en Italia. También en España, varias ciudades reciben esta denominación simbólica, y Valencia es denominada Atenas del Mediterráneo. Muchas veces se ha mencionado que esta denominación se le debe a Blasco, pero realmente no fue así. La primera vez que se relaciona Valencia artística con el esplendor de la polis griega es en 1832. Blasco nació en 1867. Bueno, se trata de un poema que dedica al ayuntamiento a un joven de 15 años, hablando de su ciudad donde los hombres se recrean protegiendo las artes y su imperio, y donde el genio ilustre de la antigua Atenas glorioso brilla en la jovial Valencia. Blasco afirma que esta denominación de Atenas de Mediterráneo se la dio a la ciudad de Emilio Castelar. En este tercio del siglo XIX varias veces se ha mencionado la metáfora y la encontramos en la prensa más frecuente desde los años 70 del siglo XIX. Luego también la mencionó muchas veces y la difundió a nivel nacional Pérez Mencheta, que era el corresponsal de prensa local, y se popularizó bastante con la Exposición Regional de Valencia de 1883, cuando decía: con razón se ha llamado a Valencia la Atenas del Mediterráneo, donde el sentimiento del arte es tan firme como el sentimiento de la familia, donde la estética es una intuición. Fueron otras personas importantes en el mundo de la cultura, influyentes de la época, que se refirieron
a la semejanza de Valencia artística con la legendaria Atenas. Así Carmen de Burgos, en su primer discurso que dio en Valencia en 1907, participando a una fiesta, un certamen, decía: reviven los buenos tiempos del paganismo en el ambiente valenciano, alienta a Grecia, conservamos el alma de la divina Atenas. Luego también Santiago Ramón y Cajal, cuando publica el segundo tomo en 1917 de sus recuerdos, comenta que cuando él conoció Valencia, cuando vino en 1887, decía: me encontraba en un país nuevo para mí, en cuyo espíritu anidaban la cortesía, la cultura y el ingenio. Por algo se llama Valencia la Atenas española. En el mismo texto la llama también Atenas levantinas. Blasco en 1888, cuando hace esta asociación con Atenas, es en un artículo que publica. En este momento Blasco tenía 21 años y todavía estaba estudiando la Facultad de Derecho, y participa a un importante evento en Valencia el 12 de enero del 88. Se celebraba el tercer centenario del nacimiento del pintor Juan de Ribera, pero realmente luego en los años 20 se vio que había nacido en el 91, pero en este momento se pensaba que es 88. Blasco participa y luego redacta un artículo literario y testimonial hablando del evento, y decía: el espectáculo fue verdaderamente deslumbrador. En aquellos instantes la imaginación no podía menos de trasladarse a la antigua Grecia, con sus fiestas al aire libre y en las que se coronaban las estatuas de los poetas y los héroes. También en uno de los actos en torno a este evento publica unos versos dedicados a Valencia, que se publicaron en Correo de Valencia. Manuel González Martí, que desde adolescente empieza a tener una gran admiración por Blasco, menciona 2 veces estos versos dedicados a Valencia por parte de Blasco, pero no lo conoce todavía a Blasco. El encuentro tiene lugar en 1891 y según comentaba González Martí, en esta época folky, firmaba sus dibujos y todo lo conocía con este seudónimo. Era lector, era adolescente, tenía 13, 14 años, del folletín del Correo de Valencia, donde desarrolla una admiración de adolescente hacia un autor que en estos momentos se lanzaba, digamos, en la literatura local. Entonces, Blasco, recordemos que entre julio de 1890 y 91 había estado en Francia, tuvo que huir después de una manifestación contra Cánovas del Castillo, y regresaba en julio. Entonces Manuel González Martí dice: con el deseo de conocer a Blasco, y como en mi casa me negasen el permiso, me escapé, y mezclado entre miles de sus correligionarios, le contemplaba sin pestañear, para aprenderme de memoria su arrogante figura y su atraente fisionomía de hombre inteligente y enérgico. Desde este momento va a estar siempre atento, va a seguir a Blasco, no solo a través de las caricaturas que va a realizar, sino, como decía Jaume, a través de todas las publicaciones en Manuel González Martí, quien publicita las obras recién lanzadas por Blasco, incluso artículos sobre la actividad política sin entrometerse nunca en ningún asunto de tipo político.
Estas son las primeras caricaturas que Manuel González Martí, o sea, Folky, hace de Blasco Ibáñez. Esa es una caricatura bastante importante porque hace alusión al indulto que se solicitaba para Blasco un año antes, porque esta caricatura González Martí la publica en su revista Cascarabias del 11 de marzo, pero un año antes Blasco había participado a una manifestación, a una propuesta con motivo de la guerra de Cuba y terminó en un acto de violencia todo el asunto. Tuvo que huir a Italia, donde permaneció durante 3 meses. Regresó, pero a regresar pues no tenía que salir de Valencia, pero lo hizo, y de esta vez fue preso, ingresado a la prisión San Gregorio, y él fue juzgado por el Consejo de Guerra y condenado a 2 años de prisión. Y los periodistas, esto me parece importante, todavía no había asociación de periodistas en Valencia, esto se fundó en 1905, pero todos se unieron y capitaneados por Llorente, y intervinieron para pedir el indulto. Se unió también toda la prensa española. Finalmente Blasco fue desterrado a Madrid desde marzo a septiembre. Otra caricatura es el año siguiente, cuando Blasco gana la elección y es por primera vez diputado a Cortes por Valencia. Siempre las caricaturas que de él hace Manuel González Martí son caricaturas amables, y muchas veces con soporte fotográfico. Era normal usar el soporte fotográfico, como en este caso se trata de esta fotografía. Lo hacía también los pintores, como Sorolla tiene varias obras a partir de esto. Como comentaba, Manuel González Martí sigue sus actividades, y en aquel momento Blasco era un personaje central de la escena política y social valenciana. Hay que recordar su periódico más importante, El Pueblo, que fundó en el 94 como herramienta de propaganda de su partido político republicano. Sí, también en Folletín era una plataforma de lanzar su obra, pero me parece muy importante, y esto tuvo su consecuencia, el papel del mediador culturizador, porque había muchas secciones dedicadas a la cultura, al arte, a la filosofía, a la literatura, y que tuvo importante consecuencia en transmitir y difundir cultura a nivel de las clases populares. Bueno, en Valencia, pues Blasco hizo amigos en amigos. Esta es una fotografía de la sede del Pueblo, que quedaba en la calle Juan de Austria 14, y es una caricatura, la de al lado, la que hace el mismo González Martí. En esta época Blasco y Soriano son socios en el periódico Pueblo, pero poco después termina su amistad. En esta época, entre 1898 y 1904, la intensa actividad de Blasco tuvo como punto central atraer a la sociedad hacia grandes transformaciones. Publicaba, por ejemplo, esto es un artículo muy importante que publica en 1909, Pan del Alma, y se refiere a la creación de bibliotecas públicas. Hay que tener en cuenta que esto hacía falta en Valencia, y Blasco lo ve como importante centro de instrucción para las masas populares, y decía: el libro, alimento indispensable sin el cual se atrofia la inteligencia y un pueblo de hombres se convierte en un rebaño de brutos. Además,
otra vez hace alusión a Atenas. Dice, se compara nuestra ciudad con Atenas, nos enorgullecemos contando la brillante legión de artistas salida de nuestros senos, entre eminentes Sorolla, Benlliure, hasta los jóvenes y ya notables Fillol y Benedito. También tiene en cuenta a los poetas, oradores, dice, de este pueblo que siente instintivamente todas las delicadezas de lo bello. Un artículo igualmente importante, que lo vamos a retomar un poco más tarde, es que publica en 1901, La Revolución de Valencia. No se trata de una revolución, digamos, política. Incluso dice, mientras llega el momento de regenerar España por medio de la revolución política, revolucionemos nuestra ciudad cambiando su vida material. Propone una gran cantidad de ambiciosos proyectos que algunos se llevarán a cabo más tarde. Entre las reformas urbanas, él dice que la reforma suprema y superior a todas son las escuelas políticas, las escuelas públicas. Entonces hace una propuesta de 10 escuelas públicas, claro, laicas y mixtas, para los 10 distritos de Valencia, explicando cómo tienes que ser unos edificios con condiciones óptimas y tener un pequeño jardín donde los alumnos puedan correr y jugar, y dice cómo lo hacían hace 3000 años en Atenas. Siempre tiene presente la comparación. Su ideario republicano, finalmente, el eje central, consideraba que para la renovación social consideraba como eje central la cultura y la educación. Lo demostró, lo aplicó y tuvo sus consecuencias positivas. Y el arte como una potente herramienta de cohesión social. Trató de involucrar a la comunidad en la transformación urbana para convertir la ciudad en un relevante núcleo de desarrollo humano y de continuo progreso, lo que llamaba la Atenas o la Atenas del Mediterráneo. Y en esta época es cuando Blasco publica sus novelas valencianas. El éxito al principio no fue con La Barraca, aunque con La Barraca se dio a conocer ya en Madrid. El éxito de La Barraca fue un poco después, a partir del éxito que tuvo en Francia. Pero en este momento, en 1900, tenemos este retrato de Blasco en la Malvarosa. Todavía no tenía el chalet, había alquilado una Villa Isabel, en la Malvarosa, y es la representación pictórica que de él hace Antonio Fillol, un gran pintor, amigo del escritor, y lo representa escribiendo Entre Naranjos. Entre Naranjos tuvo muchísimos éxitos, en 3 meses se publicaron hasta 4 ediciones, y recuerdo a Fillol porque es el primer ilustrador que ilustra La Barraca de Blasco en 1901. Todavía se conservan algunos originales de estas acuarelas. Y en cuanto a los artistas, fueron los que más trataron de impulsar esta identidad creativa de Valencia. Aquí hay una fotografía que realmente no es de 1909, porque en 1909, cuando se publica el texto que les voy a comentar, se estaba organizando la importante Exposición Regional de Valencia, que marcó tanto el ámbito económico, pero también el cultural de la ciudad. Entonces, en esta foto están los 3 personajes que Insua llamaba los 3 mosqueteros del arte valenciano.
Está Blasco Ibáñez, Mariano Benlliure y Sorolla. Y Mariano Benlliure publica en la prensa una carta refiriéndose a la preparación de la exposición, en cual dice: un día memorable de luz y color, en la playa valenciana comimos una paella, obsequio dedicado a Sorolla, Blasco Ibáñez y a mí. Blasco, con su palabra ardiente, de arte exquisito, nos describió Atenas y a su Acrópolis y nos trasladaba aquellas maravillas a nuestras playas oriente. La descripción era tan viva que Sorolla se atrevía a transmitirla al lienzo con su vigoroso colorido, y los demás nos hicimos la ilusión de que íbamos viendo salir del lienzo de Sorolla la descripción de Blasco. Pues bien, la exposición de Valencia ha de ser esto mismo, el ambiente de Atenas trasladado al campo valenciano. O sea, que la exposición sea fiesta de paz, amor con fraternidad, y veremos realizada la hermosa visión de Blasco Ibáñez. En realidad, en este año, Blasco no participó, él ya se había ido desde 1904, se fue de Valencia. En 1909 ya viajaba para Argentina, no participó en la exposición. Sorolla tampoco interpretó esta visión, pero sí que lo hizo Manuel González Martí, al dibujar para su revista Impresiones como esta Atenas imaginada, pero realmente este recinto de la exposición que está proyectado sobre el campo valenciano y tiene al horizonte el Mediterráneo. Esta exposición, como muchas otros eventos, reunió lo que en sus artículos Blasco se refería, y lo repitió muchas veces, llamando a Valencia ciudad de los artistas, el ejército del arte, la brillante legión de artistas. En Valencia pues existían las constelaciones artísticas en condiciones para llegar a la conquista de la suprema belleza. Estas constelaciones de artistas siempre existieron. Por un lado, Blasco las explicaba que, comparando con Venecia, ¿sí?, que se debe al ambiente, la identidad del mismo ambiente mediterráneo, por el sol, el color y la presencia del Mediterráneo. Pero hay que tener en cuenta que había un gran estímulo a la creatividad, y es solo un ejemplo. A veces no se menciona lo que fue y es todavía, afortunadamente, la Escuela de Artesanos y de Artes y Oficio. Muchos de los grandes artistas, Sorolla, unos de ellos, comenzaron allá, otros en la Academia San Carlos. Es impresionante este dato, que en 1912, después de 43 años de su fundación, ya se habían formado, como dice acá, 56,000 niños instruidos. Es un porcentaje muy grande, teniendo en cuenta que en esta época la educación estaba bastante limitada. Otro núcleo muy importante es el Círculo de Bellas Artes, una organización muy compacta que en 1908 tomó una acción muy revolucionaria, en el sentido que, bueno, estaba la influencia de la vanguardia europea. Entonces querían y lograron dar una estética moderna al arte local. Colaboraban mucho entre ellos con exposiciones y siempre tenían nuevos proyectos. Con el tiempo, Blasco también fue nombrado miembro honorario del círculo. Aquí son solo unos ejemplos. El Círculo de Bellas Artes en 1911, celebrando una exposición de Ballester. En 1913
esto es una imagen que sale a nivel nacional y otra vez se dice, siempre se ha distinguido Valencia por sus brillantes fiestas del arte y de cultura. En este momento era el Festival de las Camellas, dice, acreditado una vez más que no sin razón se llamó la dicha ciudad la Atenas del Mediterráneo. Un corto paréntesis, hay que tener en cuenta que las mujeres también estaban presentes, no estaban escondidas. Bueno, esta era una invitada, toda la Valencia, pero había mujeres pintoras, escultoras, pero muchas de ellas se dedicaban a lo que era la música y las artes decorativas, bordados, la cerámica, eran pocas, pero las que participaban tenían muchos apoyos por parte de sus compañeros. Curioso, en 1915, 1916, sale una revista valenciana muy interesante a partir de este grupo de jóvenes, se llama precisamente Atenea, y dice, una mezcla de entusiasmo, de juventud y de fuerza, y de la unión con algo que para nosotros es progreso y libertad. Ellos explican el nombre de Atenea, siendo pues Atenea la diosa, que en la antigüedad representaba el símbolo del progreso intelectual, por esto nos hemos puesto bajo su égida y acogidos. A ella arbolaremos un lábaro con este mote, educación y progreso. El que participa con un primer artículo es el mismo Rafael Altamira, con un libro recién publicado, y obviamente la cubierta ilustrada con una Atenea. Entonces, también se comenta que es una revista que permanecerá alejada en absoluto de toda política. Bien, todo este contexto permite que en 1916 se celebre una importante exposición, la primera exposición de la Juventud Artística Valenciana. Esta se organizó con la idea había comenzado en 1909, pero se fue cristalizando en 1916. Se decide conseguir fondos para construir un palacio de las artes, con exposiciones permanentes. Bueno, les adelanto que no se logró. En 1907 se hace una segunda exposición, después el entusiasmo va decayendo y finalmente pues se renuncia al proyecto. Pero lo importante es que en 1916, en esta exposición, aquí es la cena de clausura, que bueno, la exposición tuvo lugar en la Universidad de Valencia en julio y agosto. Aquí está presente Manuel González Martí. Pues en la mesa está Sorolla, junto a él Rafael Pastor, el rector de la universidad, y con el número, bueno, le ponía número 3, está José Benjure, pero la participación de Manuel González Martí es notable. Además de publicar varios artículos sobre la exposición en la prensa local, pronuncia una importante conferencia moderna con diapositivas ilustrando sus estudios en Italia. Y en este mismo año, o en este mismo certamen, en el banquete de clausura menciona, bueno, agradece a Rafael Pastor, el rector, por su concurso prestado a la idea del Palacio de Bellas Artes, pero también para la creación del Museo de Cerámica Valenciana. Se habla de la creación precisamente por la intervención de Manuel González Martí, porque además de su conferencia presenta una excelente exposición. Si observan la parte de arriba hay unas láminas, en el lado derecho es una de estas láminas que Manuel González Martí hace en acuarela de sus estudios que había realizado en 1911
11 en Italia, donde estuvo por 3 meses con una beca estudiando los azulejos borgianos. Y presenta este estudio en 1921 a Blasco. ¿En qué circunstancias? Pues en 1921 a Blasco le celebraron un homenaje, la Semana Blasco Ibáñez en Valencia. Entonces, en este momento, pues llegaba triunfante, había tenido el gran éxito en Estados Unidos, Valencia le rinde este homenaje y antes Blasco envía una carta solicitando precisamente a Juan Mateo, que era el presidente de la Juventud Artística Valenciana, que sea una celebración al escritor, al artista. Dice, yo ya no soy político ni volveré a hacerlo. Por esto todas las manifestaciones son artísticas. Dice, soy un escritor, un propagandista, pero con carácter literario. Ahora soy novelista y valenciano, esté donde esté. El día siguiente, en la lonja, en el centro, en el Consulado del Mar, donde tenía sede el Centro de Cultura Valenciana, hay una recepción donde se le otorga el título de honoris causa a Blasco Ibáñez. Y en esta recepción Blasco pronuncia aquel discurso histórico de crear un museo valenciano. El otro día retoma, con un grupo más restringido, retoma el tema y se refiere a otros aspectos de la creación de este museo. En esta ocasión Manuel González Martí obviamente estuvo aquí presente porque dentro del Centro de Cultura Valenciana él era el director de arte, invita a Blasco a su casa. Y en su casa lo invita a conocer esta colección de cerámica. Hay que mencionar que ya había transformado su vivienda, Manuel González Martí, en un verdadero museo. Y le muestra a Blasco sus trabajos hechos en Italia, o sea, el revestimiento de estos pavimentos. Había reunido todo este estudio, se lo muestra, y además el trabajo contiene fotografías de estas salas y pues de los personajes. Blasco se compromete a utilizar en una de sus novelas la información y realmente crea un personaje, y les recomiendo leer A los pies de Venus, obra que hoy, digamos, celebramos, un personaje que compone de la experiencia de González Martí como investigador, con otro amigo suyo de la infancia, que era Sánchez y Civera, que en aquel momento era archivero de la catedral y le proporciona mucho material a Blasco para escribir su novela. Y así en 1926 se publica la novela A los pies de Venus. Hay que tener en cuenta que incluso el ilustrador se inspiró para la vestimenta de César Borgia en el manto de Alejandro de esta fotografía. No tenemos imágenes gráficas, o sea, fotografías del evento, en cambio hay otro documento. Se trata del libro que Manuel González Martí en esta entrevista le regala a Blasco y se lo dedica. Es un libro que acababa de imprimirse en enero del 21 y había sido premiado por el mismo Círculo de Bellas Artes en 1917. En 1921, Blasco, en las dos oportunidades, en la conferencia que vimos y en la reunión del conservatorio, habla de la creación del Museo de Valencia y otra vez aludiendo a la comparación con la Grecia. Dice, únicamente esta Grecia imaginada, que es la que hemos visto a través de los libros, puede compararse en hermosura con la Valencia tradicional. Y insiste en reunir
en un solo sitio todo lo que han producido los valencianos intelectualmente, lo que han escrito versos, trabajos históricos y también reconstituir lo que fue la vida valenciana. Y dice que se conserve cuanto digno de conservarse sea y que se agrupen en un edificio, en un palacio, cuanto puede perpetuarse nuestra antigua fisonomía. Pues se refería al palacio municipal, que era el que conocía, pero Manuel González Martí, que sigue de algún modo sus instrucciones, consigue otro palacio para el museo dedicado a Valencia. Por otra parte, comenta que como para el futuro la gente sencilla, o sea, el visitante, consideraría el Museo de Valencia como una especie de Partenón, o sea, el templo de la diosa Atenea, porque guardaba todas las glorias de nuestra raza, tanto nuestro pasado, todo nuestro pasado y todo nuestro presente artístico. Por su lado se compromete a dar una novela y todo lo que la novela produzca, que sea para el museo, y además que donde esté habrá un gran valenciano que hará todo lo que puede para la gloria futura y gloria pasada de su país, y dice para que Valencia sea, si puede ser, la ciudad española del arte y tal vez la de literatura. Hay que mencionar también que en esta ocasión se publica un número especial del periódico El Pueblo y se retoma el artículo que había publicado en 1901, La Revolución en Valencia. Y se retoma y lo tenemos en cuenta porque en este artículo uno de los proyectos era el siguiente: es conveniente llevar a cabo el proyecto del bulevar desde el antiguo jardín de Real a las poblaciones marítimas. Se refiere al proyecto que ya había sido aprobado, el proyecto del ingeniero Casimiro Meseguer, que había sido aprobado desde 1893. ¿Y qué es lo que conocemos la avenida Blasco Ibáñez? ¿Sí? Alguien se acordó de colocarle este nombre en el tiempo, que se construyó ya después de la muerte de Blasco. Pasó mucho tiempo de entonces, ¿sí? No se había hecho ni la avenida ni en el museo, sino que en 1954 fue Manuel González Martí que inaugura el museo que conocemos ahora. Había sido ya fundado en el 47 el museo, pero seguía en el Palacete Barberá. En el 54, después de la restauración del Palacio de Dos Aguas, se inaugura este museo donde, aquí está Manuel González Martí, ya tenía 77 años. Considera importante dedicar una gran sala a la memoria de Blasco. Esta sala se inaugura en 1967, el 29 de enero, cuando se celebra el primer centenario del nacimiento de Blasco. En las fotografías observamos, muchos de ustedes conocen esta sala, porque estuvo acá creo que más de 20 años. Y muchos de los objetos de la sala están en depósito en el Museo Blasco Ibáñez para recrear la vida de Blasco. En la foto de la izquierda hay una interesante composición que precedía esta sala. Hay una señera, un cuadro, un óleo con el retrato de Blasco que hizo Pérez Aragó, y una estatua que representa una Atenea. O sea, en el museo, que de algún modo es un Partenón valenciano, hay una Atenea, o sea, la diosa griega. Se trata de esta estatua.
yo creo que muchos que vieron la exposición la vieron, recién restaurada, y vamos a ver cuál es la historia de esta estatua. No fue precisamente realizada en este momento, sino se hizo en 1924, o sea, ya cumplió un siglo. Su autor es Roberto Roca. La única foto que he podido encontrar es esta fotografía de 1921, cuando estuvo en Cuba con Pinazo. El escultor es en la última fila, el primero. Bueno, fue realizada en cerámica policromada y horneada en la fábrica de Serafín Aicán de Madrid. ¿Para qué? Perdón. ¿Para qué se fue realizada esta estatua? Realmente tiene una altura un poco más de 1 metro. Fue realizada como boceto para un concurso que tuvo lugar en 1924. Se estaba construyendo en Madrid el Palacio del Círculo de Bellas Artes. Entonces, su arquitecto Antonio Palacio decidió que se corone el edificio con la estatua de la Palas Atenea, que como en la Acrópolis seguirá áurea y triunfadora en los sumos de la obra para darle su merecido significado. Pues realmente el concurso no terminó, no se supo muy bien qué pasó. A poco tiempo, a pocos meses, se anunció que la estatua la va a hacer José Capuz, y finalmente no se hizo, sino en el 66 fue Vasallo que hizo la estatua que conocemos ahora. Pero volviendo al tema, a Antonio Palacio, el arquitecto, le impresionó mucho la obra de Roberto Roca, porque no se imaginaba que se puede hacer semejante escultura en cerámica, y le encargó casi toda la decoración en cerámica del Círculo de Bellas Artes. Además, en este momento se preparaba un importante evento. Se trata de la Gran Exposición de París de 1925. De esta vez el arquitecto Pascual Bravo, que diseñó el pabellón de España, le encargó a Roberto Roca realizar lo que fue el conjunto escultórico de la decoración arquitectónica. Y aquí en la fotografía se ven las 2 columnas, los 2 leones heráldicos y el escudo de España. Este conjunto tuvo mucho éxito. Roberto Roca ganó el gran premio, y el escudo posteriormente se quedó la Embajada de España, donde en el 67 todavía estaba. Ahora no sé decir. Bueno, Roberto Roca siguió trabajando en Madrid pocos años más, pero todo cambió en España. En 1931 fue proclamada república. Igual que los demás artistas, Roberto Roca llegó a Valencia. La estética en lo que es el arte no había modificado, bueno, se había alineado a lo que era la tendencia de vanguardia, la tendencia hacia el Art Deco. La Atenea seguía siendo simbólica para el mundo del arte, y la interpretación, la alegoría, la representación de Valencia también se asociaba. Recordemos que la estatua de Atenea siempre tiene la diosa Nike como símbolo de la victoria. Aquí Valencia pues está representada con el mismo símbolo. Roberto Roca, muy entusiasmado, todavía joven, propone la creación de una fábrica escuela de cerámica.
tener en cuenta que él era experto en cerámica policromada, que había estudiado desde joven y con los resultados que ya conocemos. Fue desestimada su propuesta. Luego, propone en el 33, en una de las plazas de la ciudad, erigir una monumental estatua dedicada a Valencia, también en porcelana metalizada, pero también es desestimada. Entre 33 y 35 hubo un concurso un poco aplazado y dejado para un monumento para el mausoleo de Blasco, para la decoración. Roberto Roca se presentó, apareció, fue muy apreciado en la prensa nacional, pero el monumento no se hizo. Entonces Roberto Roca decide donar esta Atenea a la colección de Manuel González Martí. Como les comentaba, la colección en esta época, en los años 30, la colección de Manuel González Martí estaba en el Palacete Barbera, que desafortunadamente sigue abandonado, aunque hace parte de la historia de Valencia. La colección la construyeron desde la juventud, Manuel González Martí y su esposa Amelia Cuñad, están los dos acá. Y no era solo colección de cerámica, como este museo no es solo de cerámica, sino una colección de colecciones, donde predominaba el tema valenciano, pero había muchos otros temas que se abordaba, y Manuel González Martí en su colección de ex libris, que es una colección enorme que posee el museo, siempre tuvo presente a Atenea, de esta vez Atenea escritora. No podía faltar tampoco la Atenea representada por Dubón, buen amigo suyo, y la biblioteca de González Martí, todo lo encuadernado, lleva este super libris. Incluso el bello libro que él publica, Los grandes maestros del Renacimiento, cada hoja del libro tiene en su esquina el mismo símbolo, como símbolo del arte, de la sabiduría, de la cultura. Bueno, el tiempo pasaba, Manuel González Martí ya había instalado su museo en este edificio, la Atenea seguía en el museo, y él enriqueciendo el museo, y siguió pasando el tiempo, ya se acercaba a los 90 años, y aunque así tenía proyectos. Uno para enero de 1967, tuvo dos grandes proyectos. Uno fue la Sala Blasco Ibáñez, que ya vimos que lo logró. O sea, entre el 62 y 67 fueron 7 años de adquirir objetos, y logró abrir en este enero, para celebrar el aniversario del nacimiento de Blasco, la sala que conocimos. Pero también para enero tenía el plan de tener ya un monumento para Valencia. No se llegó en enero, sino en noviembre. ¿Por qué enero? Hay que recordar que enero es el mes cuando nace y muere tanto Blasco como González Martí, en años distintos. Entonces, para celebrar este monumento a Valencia, pues sí coincidía con el aniversario de Blasco, pero también Manuel González Martí cumplía 90 años. Pero se dejó, no estuvo, y con justificación, bien justificado. ¿Cuál era este proyecto del monumento? Resulta que había una señora, una gran dama, porque sí era una gran dama, de nombre Milagros Gallego González. Y digo esto porque era una profesora de párvulos, que al morir sin heredero decidió
dejar una finca en administración a la Diputación Provincial y la renta fue legada para el museo. Cuando Manuel González Martí logró reunir 80.000 pesetas, pensó que es el momento, en memoria de esta señora, mandar a construir el monumento, pero su proyecto era una reproducción de esta misma Atenea que estaba en la sala Blasco Ibáñez, o estaba preparándose para la sala Blasco Ibáñez, que represente la alegoría de Valencia, ¿sí? Y que sea donada por parte del museo a la ciudad. Para esto, en 1965 convocó un concurso. Al concurso se presenta Roberto Roca, el único candidato, pero ya acercándose a los 75 años. Es el autor de la Atenea original y afirma: persiste en mi espíritu la vocación de siempre por la escultura monumental en cerámica sobre refractario, para su perenne consistencia y sueño con una valentía, a la manera de Palas Atenea, de 4 metros de altura, con las carnes marfilinas y una impresionante riqueza en el ropaje de oro, plata y cobre, la que podría ser colocada sobre elevado pedestal de piedra y ladrillo en el Paseo de Valencia al Mar, teniendo por vecindario las facultades de nuestra universidad. Pues siendo el único especialista en este arte y teniendo este sueño claro, empezó la obra. Y la obra fue realizada en un edificio adosado que había junto al museo, donde posteriormente se hizo la ampliación. Allá se improvisó un estudio de artista y, según la prensa, allá desde buena mañana hasta caída la tarde, un hombre menudo y una estatua grande. Era Roberto Roca, con sus casi 75 años, comenta: empecé en septiembre, llego aquí a las 8 de la mañana y me marcho a las 8 de la noche. Solo descanso los momentos para comer. Fueron 2 años, 6.000 horas de trabajo. Después de este tiempo, Roberto Roca había convertido en roca el barro cocido. Fueron 84 piezas de cerámica policromada que fueron emplazadas en el mismo, llevadas pieza por pieza, en el primer tramo ajardinado de la avenida Blasco Ibáñez, que en aquel momento se llamaba Paseo de Valencia al Mar. Horneadas a altas temperaturas en el horno, los hornos ofrecidos, ¿sí? Por Manufactura Lladró. Y finalmente llegó el gran día. El gran día fue el 12 de noviembre de 67. Este día en toda Valencia se celebraron, fue una jornada de varios eventos que para un homenaje a Manuel González Martí por su colaboración a la cultura valenciana, el museo, salvar de la ruina el palacio y todas las demás actividades. Se le nombró hijo predilecto de la ciudad en las horas de la mañana en el ayuntamiento. De allá toda la gente se desplazó hacia el Paseo de Valencia al Mar para la inauguración de la estatua. Allá ya esperaba la banda municipal de música y nos cuenta un testigo presencial, Manaut. Dice: entre los actos celebrados el domingo 12 de noviembre actual hubo uno cuyo recuerdo permanecerá indeleble en la memoria de quienes la presentimos: la inauguración de una estatua de Atenea. Cuando la bandera valenciana que envolvía la imagen cayó,
y a los acordes jocundos de la marcha de la ciudad interpretada por clarines y timbales rituálicos apareció la diosa de la sabiduría a reflejar en su vestimiento la cálida luz de la tarde. Nos ofrecía un rutilante caleidoscopio de encendidos matices. En aquel momento, a los pies de Atenea estaba Manuel González Martí. Ya había cumplido los 90 años. Y también estaba el autor de la obra, ya con 75 años. Según la prensa, en aquellos momentos, perdido entre la multitud asistente, estaba un hombre menudo y maduro. Era el escultor Roberto Roca, el realizador de la extraordinaria Atenea. Su obra, la estatua, medía 3 veces su estatura personal. Desde la creación del boceto inicial habían pasado más de 40 años de ilusión y de desilusiones. Ahora el artista, un tanto asustado, miraba la colosal estatua desde el fondo de su espíritu. Afortunadamente, la estatua sigue en su sitio, pues admirada o mirada por todos. Bueno, su situación actual está un poco distinta, y sobre esta obra, porque el tema central de hoy sigue la empresa cultural de Blasco. Como vemos, estos personajes, los artistas siempre lo celebraron. La Atenea simboliza a Valencia victoriosa, ¿sí? Y decía Vicente Claver, ya que estamos en el mes Claver, decía sobre Blasco: soñó en transformar esta ciudad mora, infundiéndole en su alma el espíritu de las bellas ciudades de la antigua Helade, y en su fisionomía la gracia desbordante de la opulenta Florencia del Renacimiento. Gracias. El museo se convirtió en el Partenón, porque aquí tenemos 4 Ateneas, por lo menos. No he tenido tiempo para completar. 2 aquí en el patio del siglo XIX y 2 que quedan en la pintura de la bóveda de la escalera. O sea que esto es el Partenón. Y bueno, supongo que en la fachada debería haber alguna más, porque en la carroza de las ninfas también hay alguna más. O sea, bueno, pues no sé, antes de tomar el café, porque vamos a adelantar un poco la hora del café, si alguien quiere hacer una pregunta o comentar alguna cosa. Sí. Buenos días. Yo quería darte las gracias, primero, porque la verdad, esta mañana no sabía casi ni dónde venía, pero me ha dado una alegría de volver a la antigüedad, volver a Carmen de Burgo, volver a esa terraza pompeyana que mira al mar desde la Malvarrosa. Y mi pregunta serían muchas, pero la relación de Carmen de Burgo y Blasco Ibáñez con el mundo de la antigüedad me interesa muchísimo, y me interesa también muchísimo lo que fue la relación de los Benlliure, lo que fue la visita de esos 3 meses en Italia, en Pompeya, en Roma, que luego está muy dentro de la obra de Blasco. Esa retroalimentación de artistas hacia el mundo de la antigüedad, que aunque suene la palabra antigüedad un poco rancia, para mí sigue siendo muy grande lo que es el pensamiento y en la educación. Y nada, no quiero extenderme más, pero volver a daros las gracias porque me habéis llevado sin querer o queriendo como os decía, a ese paraíso, a ese mundo mágico de Pompeya, enfrente del Mediterráneo, en la casa de Blasco Ibáñez. Muchas gracias. De nada.
puede ser que nosotros mismos actualmente miramos esta época de una forma idealizada. Como ellos miraban la época anterior de forma idealizada, pero sí, hubo mucha productividad, digamos, artística. Desafortunadamente ha sido, no sé si olvidada, escondida, minimizada, pero en el mundo gráfico la podemos llamar la época de oro. El tema es muy amplio. Desafortunadamente, les decía, por motivos de todo tipo de fanatismo, los artistas han sido encasillados en orientaciones de todo tipo, pero no ha sido así. Todos ellos eran artistas, me refiero a los pintores, ilustradores, que trabajaban y era su trabajo. No tenían ni fanatismos políticos, ni orientaciones tan marcadas como se le intentan dar el día de hoy. Bueno, más preguntas. Sí, moltes gràcies. Molt breument, felicitar al museu i agrair i felicitar a la meva amiga Marga Preda, que és una auténtica especialista ya en aspectos de Blasco Ibáñez que pese a, y tengo a mi lado un experto, que pese a ser tan estudiado, está entrando en aspectos muy singulares de enorme interés. Naturalmente, adelantarse, empezar a calentar motores con respecto a ese año Blasco Ibáñez, que espero que la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento a la Limón celebren como corresponde, con la implicación personal de quien les habla y de la institución que me honra presidir, el Consell Valencià de Cultura, sea un éxito y desde luego toda esta parte concretamente relacionada con esa visión ateneica y griega de Valencia por Blasco Ibáñez, que en estos momentos, a mi juicio, pues, tal vez crean ustedes que peco de optimista, se corresponde mejor que nunca con el modelo de ciudad cultural que Valencia empieza a alcanzar. Y en consecuencia es el momento de celebración. Relacionar la exposición regional, como usted ha sabido hacerlo, con ese momento álgido de la proyección internacional valenciana, y reivindicar de nuevo una versión de esa exposición regional, que hoy sería la exposición internacional de Valencia como ecosistema verde único en toda Europa. Es una tarea en la que me siento comprometido y en la que su trabajo de hoy me sirve de apoyo. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Sí, venga, Santiago. Gracias. Felicidades, María, porque ya es personal de la casa. Ya, María, digo que... Ay, Marga, perdón, Marga, que me equivocaba. Digo, ya es personal de la casa, la tenemos por aquí mucho y de lo cual nos alegramos. Yo tenía una curiosidad que preguntar, y es que en el año 1917 y en 1918, en el periódico El Pueblo, con Azati y tal, se hace eco de la presencia en Valencia de los ballets rusos de Diaghilev. En el año 17 y en el 18. En el 17 en el Principal y en el 18 en el Apolo, que ya no existe. Claro, llegó aquí lo mejor en aquella época del ballet. Y sabemos, claro, que Picasso les diseñó
decorados, vestuarios. En Madrid el rey Alfonso XIII se las llevaba a palacio. Picasso creo que se llegó a emparejar con la Coclova, con Olga Coclova. En fin, aquí el pueblo le dedicó una atención tremenda, exhaustiva, diaria, del éxito que habían tenido, de si la sociedad valenciana había respondido, que respondió muy bien, por cierto, todos los terratenientes y todo. Y yo siempre me preguntaba, pues digo que es una curiosidad, ¿cómo es que recalan aquí los ballets rusos de Diaghilev? ¿Sería por Blasco? ¿Blasco tenía contacto con todo ese mundo como una persona tan culta? Y pues a lo mejor fue él el que consiguió que vinieran aquí. No tengo ningún dato que justifique esto, pero realmente no son, seguramente usted se fijó más en este tema, pero es que aquí vinieron, siempre venían el teatro principal principalmente, siempre recibió muchos personajes de talla internacional, incluso la foto que vimos donde está Tortora Valencia en este momento, ella estaba trabajando de bailarina, danzarina, como decían, en el Coliseum de Londres. Entonces, y aquí también hubo compañías italianas de música. Blasco no tuvo ninguna, pienso yo, si alguien tiene más datos respecto al tema, que lo que yo sepa, no tuvo ninguna relación con esta gente. Hay que tener en cuenta, si me dice 17, 18, Europa realmente estaba en guerra. Blasco estaba dedicado a ver, le digo... Claro, por eso, por la guerra precisamente, llega la compañía aquí. No creo. Si alguien tiene otra opinión, por favor. No creo que tenía alguna relación. Sí, aquí había personas como la empresa Fuster y Salvador, en esta época, eran los que se ocupaban de la representación principalmente en la parte del cine, ¿sí? Y eran compañías que tenían las salas y se habían construido otros teatros, como